desearles a todos lo mejor. Bueno, pues créanme que después de varias circunstancias de vida en el 2021 y 22, me da muchísimo gusto saludarles, estar con ustedes en este día, ¿no? Que ya es, como les decía, 2023, el tiempo pasa rapidísimo. Les quiero comentar que tuve una situación de salud con un familiar muy cercano que se llama hijo. Y justo en el inicio de las vacaciones, motivo por el cual ya no pude subir nada de la sesión número 6, pero ya saben que procuro ser empática y bueno, pues hacerlo menos pesado para ustedes, porque me interesa mucho los procesos más que, pues, vamos a decir que presionarlos con. Entonces, dada esta circunstancia, en un ratito más va a estar la sesión que vimos el 17 de diciembre con su actividad. Y el día de hoy, pues ya les presento lo que sería la actividad de cierre, la actividad final, que igualmente también la van a poder entregar hasta el domingo 15 en la noche, noche, noche. Es algo muy sencillo, no pretendo, como les digo, darles más trabajo. Y la próxima semana, que sería la semana de cierre, vamos a hacer una actividad evaluativa que algunos le llaman examen. Ahí esto me parece así como muy duro. Pues yo digo actividad evaluativa y va a ser dentro de nuestra sesión. O sea, la primera media hora voy a exponer la parte de cierre y les voy a dejar en vivo y en directo 20 minutos para contestar esta evaluación. Por si hay alguna duda, pues estaré yo con ustedes acompañándolos. Si el resultado para ustedes del primer intento no les da la calificación que ustedes desearían, por alguna circunstancia, bueno, en el transcurso del día pueden hacer el segundo intento sin ningún problema, para que se sientan a gusto, tranquilos. Si tienen dudas, me van a poder preguntar en ese momento y con eso cerraríamos. Es decir, solamente nos restaría la actividad pendiente y nuestra actividad de esta semana, que es muy sencilla por lo que vamos a tratar esta mañana. Si ustedes recuerdan, estuvimos nosotros revisando en las sesiones pasadas, pues todo lo que implica la parte psicométrica de los instrumentos en psicología. Y lo último que revisamos tenía que ver precisamente con las validaciones que se hacen a los instrumentos cuando se están piloteando. ¿Y cómo es que finalmente llegan a ser justo para nosotros ese medio para conocer, para analizar, para dar diagnósticos? Que eso es lo más importante, ¿no? En el caso de las áreas de la psicología, por ejemplo, se utilizan los instrumentos, y hay una gran gama de ellos, para poder situar al paciente en un ámbito para trabajar de manera terapéutica o situar simplemente un diagnóstico, ¿no? Que incluso a lo mejor a nosotros no nos corresponde, sino darle los parámetros hacia dónde tiene que desarrollarse. Y en este año 2023, les quiero decir que hay una gran cantidad de análisis, estudios psicológicos que se han venido trabajando durante la pandemia, que se están validando y que tiene que ver con los efectos que hemos vivido en muchos ámbitos a partir de la pandemia, desde laborales, desde estudiantes, desde familiares, pérdidas, y pérdidas en todos los sentidos, ¿eh? Porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió familiares. Entonces, estamos en una época, en una temporada donde vamos a ver muchos instrumentos que se empiezan a validar para hacer diagnósticos post-pandémicos, y el trabajo de psicólogo va a aumentar y los resultados los vamos a ver en los próximos 2 o 3 años. Así como en el ámbito de educación se está viendo apenas en este momento cuáles van a ser los efectos de haber estado 2 años sin clases presenciales y que todos utilizamos medios y aseguramos capacitaciones, pero estamos viendo, empezando a ver resultados y el impacto se va a ver por lo menos en los próximos 2 años y medio. Entonces,
tenemos mucho trabajo que atender a partir de la pandemia y lo que se había acumulado antes, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte de validación de instrumentos y el tema que nos corresponde el día de hoy y con el que voy a trabajar para la actividad final, tiene que ver con la información. O sea, finalmente el psicólogo lo que tiene que reportar es un informe, ¿no? Y fíjense que independientemente que sea un instrumento a pilotear o un instrumento que ya se haya aplicado con su validación anterior, nosotros tenemos que referenciar un reporte, tenemos que hacer un reporte de esa información. Y ese reporte generalmente se conoce como informe. Eso es el tema que vamos a tratar esta mañana. Voy a empezar a compartir pantalla y, bueno, realmente las diapositivas de hoy son muy breves. Me voy a ir inmediatamente al material que quiero que analicen en esta parte que nos corresponderá para poder trabajar. Y muy bien, ahí estoy. Fíjense bien, el tema del día de hoy, como les decía, es la elaboración del reporte. Es decir, ya elegí o ya construí un instrumento. Dijimos que teníamos esas posibilidades. Bueno, son tres. Construir un nuevo instrumento, adaptar uno que ya existe o tomar un instrumento que ya ha sido validado. O sea, tenemos esas tres opciones. Si lo aplicamos, necesitamos validar, o sea, para lo que estamos nosotros trabajando, revisando, es útil, si no, ¿por qué? Y después tenemos que informar. Y no solamente el informe es para quien lea el reporte. Por ejemplo, yo recibo continuamente informes de diagnósticos que solicito, ¿no? Y hay ocasiones en que los reportes de dicho diagnóstico no me dicen absolutamente nada y que creen es doble trabajo para el que lo elaboró y para el que lo pidió. Entonces debemos ser muy puntuales con lo que voy a informar. Acuérdense, el diagnóstico nos sitúa para dar el siguiente paso, ¿no? Yo puedo ser el psicólogo que voy a diagnosticar un área que sea de mi competencia y de esa competencia yo voy a definir hacia dónde va mi paciente. A lo mejor es una terapia sistémica, a lo mejor es emocional, a lo mejor es conductual, a lo mejor es... Entonces son diferentes áreas que no necesariamente yo voy a resolver, pero sí necesito diagnosticar. ¿Qué requieren los pacientes, los familiares? Pues necesitan un reporte. Y fíjense que encontré un material que me parece para ustedes y para lo que más adelante vayan a poder trabajar ya en la parte práctica de sus profesiones, pero sobre todo en esta área donde estamos en preparación. Este manual de la UNAM, por cierto, acuérdense que independientemente de lo político que se está viviendo en este momento, que si la FES Aragón, con su asesora, pues por allá plagió varios instrumentos, pues esa situación, varias tesis, esa situación no influye en toda la parte del trabajo que hace la Universidad Nacional por excelencia de nuestro país, reconocida a nivel mundial, y que todo su material me parece a mí sumamente valioso. Entonces les dejo este manual, que es un manual, fíjense bien, para elaborar informes psicológicos. Se trabaja en un semestre, en el séptimo semestre de la carrera en psicología, pero me parece muy valioso porque les puede dar a ustedes no solamente información del tema de hoy, sino es un manual con instrumentos y con ciertas características de varios instrumentos que les puede ser útil, a excepción del DSM-4, porque para la fecha en que se elabora, el vigente es el 4. Y acuérdense que hace, si no mal recuerdo, 3 años y medio, 4, cambió al DSM-5. Pero bueno,
Dentro de todo el contexto, me parece que es un material bastante útil que les puede ser de gran beneficio para otras áreas de trabajo. Si ustedes lo abren, cuando lo abran, van a encontrar de la Facultad de Psicología que es un texto de apoyo didáctico. Y, bueno, viene quien lo elabora, ¿no? Integración de informes psicológicos, y bueno, todo el directorio de la Facultad de Psicología, que me parece importante. Es del 2012, sí, tiene su tiempo, por eso les decía que en el caso del DSM-5, por ejemplo, pues no está aquí, se maneja todavía el DSM-4. Sin embargo, me voy a la parte central, que es, cómo se informa cómo se elabora un informe, un reporte psicológico una vez que aplico diferentes instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer más pequeñita mi pantalla para no verme y poder ver yo lo que ustedes están viendo también en este momento. Em, Habla en qué consiste este informe psicológico, que incluye y cómo se redacta. El tema del día de hoy por programa es justo cómo se integra el reporte una vez que se aplica un instrumento y que ha sido validado un instrumento que estamos piloteando. Tenemos que dar información de lo que hemos estado nosotros elaborando, ¿no? Ese es el punto a donde me voy a ir el día de hoy, que tiene que ver con cómo se redacta el informe. Ese es el tema del día de hoy. Sin embargo, les quiero mostrar, por ejemplo, que este manual incluye eh, solamente de un área que tiene que ver con el área intelectual, algunos indicadores de diferentes instrumentos y cómo se manejan, ajá, justo para dar información. Entonces, me parece que es un material valioso en el sentido que aunque es un área intelectual, les puede dar como pauta de cómo ir integrando la información. Por ejemplo, instrumentos aquí manejan varios, desde la entrevista, la autobiografía, el test de Bender, el gestáltico, una escala de inteligencia, la WISE, la de Wechsler para adultos, un inventario de personalidad, es conocido el MMPI. También es importante el psicodiagnóstico de Rorschach, por ejemplo, el de la figura humana de Macover. Ajá. Otro más que es muy conocido, el de la percepción motora, por si hay algo, para detectar algún daño orgánico cerebral. Sí habla de algunas áreas, no solo la intelectual, sino de afectivos y emocionales, control de impulsos, relaciones interpersonales, sobre algunos mecanismos de defensa y demás, ¿no? Entonces, me parece que es un manual que integra varios instrumentos conocidos del área psicológica, pero lo más importante es que les puede dar pauta. Les digo, yo solamente voy a enfocarme al área de reporte, pero les quiero decir lo valioso del material, que les puede dar algunos indicadores para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, que son tips, ¿no? Para ir consolidando en un reporte lo que será el diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece que es un material que les puede ser de utilidad en algún momento determinado. Aquí está donde les decía que aquí se maneja el DSM-4, el que hoy en día se trabaja es el 5, pero bueno, me parece que si van revisando la información es como muy puntual, muy precisa y que puede ser de utilidad para todos y cada uno de ustedes. ¿A qué me voy a ir en este momento? A la parte de lo que es un informe como tal y me voy a ir solamente con las cuatro primeras páginas. De eso va a tratar la actividad del día de hoy. Bueno, la clase del día de hoy me voy solamente voy a trabajar solamente cuatro páginas de este material. Y déjenme ver si se puede ver mejor así. Así me parece que un poquito menos.
Le voy a poner 190 para que lo puedan ver mejor ustedes, que no puedo quitar esta parte. Entonces, en ese momento yo me desaparezco del video para poder ver completa la página. Mire, cuando hablamos de instrumentos, como habíamos visto, pues tenemos la gran ventaja de que existen unos que ya están validados y que son los que podemos tomar, ¿no? Para poderlos aplicar para un diagnóstico. Aún así decíamos en las clases pasadas, existen puntos estadísticos que te permiten saber si es adecuado, ¿no? Para la temática, la situación, el paciente que se pretende diagnosticar. Independientemente de, fíjense que en esta parte de la psicometría, en la cuestión psicológica, sí necesitamos tener ciertas habilidades muy importantes, que aquí yo las situaría en estas tres, en análisis, síntesis e integración de datos. Y me parece que la más importante que tenemos que poseer o ir desarrollando en lo inmediato es la parte del análisis. ¿Por qué? Porque se va a tratar de integrar información de diferentes técnicas e instrumentos, por ejemplo, de entrevistas, pruebas proyectivas, las mismas psicométricas, en donde eh, lo que se espera de esa información es tener una impresión muy cercana a la realidad del que estamos examinando, el que se está diagnosticando. Y antes de presentar la información, pues hacer una revisión de todos los datos obtenidos y que sea comprensible para la persona que se lo estás entregando, al que te lo está pidiendo, como a las personas en donde va a tener algún impacto. Es lo que yo les decía, por ejemplo, acabo de recibir un informe sobre un niño que por su edad no lo podemos diagnosticar con un trastorno de déficit de atención todavía, pero yo veo un chico, un niño agresivo que se está saliendo de la norma, ¿no? En un ámbito áulico escolar, un chico que ya daña, ya está dañando, está rasguñando a compañeros, que les mete la cabeza en algún lugar, que los jala, que a los profesores nos daña físicamente. Entonces, yo digo, aquí hay alguna situación. Entonces, pido un diagnóstico. La familia dice que hay una tendencia a TDA, TDAH, por ya tener un antecedente, su hermano, el tío, entonces ves como que por ahí puede estar el asunto, pero quien elabora y quien hace el diagnóstico y quien elabora el informe, cuando me lo presenta, me pone cerca de 20 puntos que se trabajen en el salón de clases. Y solamente menciona que por edad no se puede diagnosticar y solamente se hace una presunción de que es una cuestión de atención y que lo agresivo tiene que ver con normas de crianza, ¿no? Entonces, cuando a mí me pone el decálogo y más de lo que hay que hacer en clase, les quiero decir que es de esas 18 situaciones, yo creo que fácil hemos aplicado 10 y me quedo con 8 que no hemos visto y no me es útil el informe, ¿no? Me llama la atención la parte de agresividad y el problema es que se va a pedir un diagnóstico enfocado a otra área, ¿no? Entonces, como que es perder tiempo para la criatura y pues gasto para la familia, ¿no? Inversión, además, ¿no? No es gasto, es una inversión, pero hablamos de tiempo y dinero. Entonces, según Applebaum, que ese es el punto que voy aquí, por favor, donde está mi cursor, un informe psicológico que debe tener, ¿no? Debe de tener equilibrio entre datos, ujú, los que son meramente objetivos a partir del instrumento aplicado y los que nosotros obtenemos por el análisis, ¿no? Que es la parte de abstracción, que no debe estar exagerado, que debe estar equilibrado
que debe ser muy asertivo y modesto porque también hemos obtenido o tenido más bien diagnósticos donde el informe es tan técnico que no tenemos para nuestras áreas la información precisa. Debe ser interesante, o sea, que cuando lo estamos revisando, es cierto, por eso Christopher se mueve así, por eso hace esto, ¿no? Debe ser accesible en ese sentido. Nos pueden poner ejemplos de lo que se vivencia, ¿no? Y que permita el poder dialogar con la información de ese informe y poder tomar las mejores decisiones. Ya el informe te da un diagnóstico y de ahí sigue una intervención. Para esa intervención, ¿qué me corresponde hacer? Entonces, es muy importante que aunque yo obtenga de mi instrumento áreas estadísticas, por las validaciones que se hacen, porcentajes y demás, el informe sea descriptivo y que incluya recomendaciones para las necesidades del que se está examinando y de la comunidad. Que es lo que yo les decía que a veces no obtenemos de esos informes. Entonces, se pierde tiempo de atención a la persona y de tomar decisiones acerca de un proceso terapéutico si se requiere. ¿Qué es lo que debe de incluir? Y se pone aquí como ejemplo, ¿no? Así. Es muy importante, como ustedes saben, toda la ficha de identificación. Ujú. Eh, Cuándo se hace el primer contacto y cuándo se está entregando el informe. Esto es muy importante porque he tenido situaciones en las que el, el diagnóstico se hace hasta 3 meses antes, se entrega 2 meses después y bueno, ya tengo una información que es diferenciada por tiempos, ¿no? No es lo mismo una situación de hace 5 meses que la de hace 3 semanas. Entonces, para nosotros, para los que utilizamos el informe, es muy importante y hay que ser muy objetivos con las fechas, ¿no? Que nos están proporcionando. Después, describir el uso y por qué se decide o se decidió administrar cierto instrumento, ya sean pruebas de inteligencia, de algún daño orgánico, las perceptomotoras, las de personalidad. O sea, sí es importante mencionar qué tipo de pruebas se realizaron y eh, ¿qué datos, por ejemplo, gráficos, pueden ser de utilidad de alguna de estas pruebas? Y también es muy importante que se mencione el motivo de consulta o de hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lo refirió? La escuela porque notaron que el niño ABC, la familia porque el niño no habla, otra área porque golpea, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos y descriptivos con ello. Ujú. Este, También va a ser muy importante que se mencione la sintomatología que se presenta y por qué pensamos que se requiere atención. A veces, fíjense, el motivo de la consulta no está relacionado con el diagnóstico y por ello es muy importante explorar así exhaustivamente el motivo de estudio, el motivo de estar ahí, porque a veces, aunque sabemos que hay algo, es como un mecanismo de defensa, se encubre, ¿no? El motivo real. Y eso no lo podemos nosotros percibir con con este primer acercamiento, pero sí con la información obtenida del instrumento y con esos antecedentes para poder hacer la interpretación. Y esto va a permitir tomar decisiones respecto a solicitar o guiar o requerir otro estudio mucho más específico. Ujú.
También es muy importante que en este informe se describa al paciente, es decir, lo que se observa en la entrevista, desde comportamiento, cómo cooperó, su vocabulario, em, si lo que se espera de él está de acuerdo con su primera carta de presentación, ¿no? Yo puedo tener un doctorado pero la parte emocional estoy en cero, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el conocerlo, el saberlo, ciertas manifestaciones, ¿no? De ya me quiero ir, me toco 20 veces el cabello, toda la impresión general y debemos describirla para realizar esta parte de observación directa. Es muy importante tener toda esta información. Además de, como parte misma de la descripción, estoy aquí en esta parte, pues conocer de dónde venimos, ¿no? El familiograma es importante, si hay alguna historia clínica, perinatal, postnatal, prenatal, ¿no? A lo mejor por eso el cuadro es orgánico y proviene de alguna cuestión de embarazo, por ejemplo. También la historia escolar es importante, ¿no? Cómo se dieron estas condiciones, su rendimiento, em, todo lo que puede afectar o que podemos relacionar con esta situación. Y ahora sí, o sea, ya vamos con toda la parte que tiene que ver con los resultados de las pruebas que se hayan determinado utilizar y tanto en los órdenes cuantitativos como cualitativos. Esto es muy importante para el pronóstico, que es lo que sigue. Y como les mencionaba hace un momento, toda la parte de sugerencias o recomendaciones que deben ser muy claras, muy concretas, individualizadas para el tratamiento o para el pronóstico. Se puede decir en esta parte de recomendaciones o sugerencias ya lo que perfilamos como necesidad de actuación en el paciente o en el que está consultando, todavía no es paciente, ¿no? En el que está consultando esta parte. Y a veces se incluye en esta parte un resumen, eso es optativo, es un párrafo nada más sobre, así como finalmente o por lo tanto, esta impresión diagnóstica, pues hacemos referencia que el motivo es falta de atención, pero notamos que puede haber un daño orgánico, se requiere de una tomografía, se sugiere una tomografía para continuar o dar seguimiento a la persona tal, ¿no? Se firma y se presenta. Eso es la parte en donde estaríamos hablando del contexto que el informe debe de tener y se debe de entregar. El informe puede centrarse en las pruebas o en el examinado, por un lado, ahí viene un ejemplo, y hay algo muy importante que no se debe olvidar y a veces lo olvidamos. El informe se realiza para responder todas las dudas debido a las cuales llega alguien a hacerse un diagnóstico. Ujú. Y por eso, ojo, este es lo que hemos estado revisando en este módulo, las pruebas o los instrumentos psicológicos también deben ser personalizados. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la elección de la prueba o del instrumento que nosotros definamos como el que puede dar respuesta al motivo de la consulta. Por eso esta primera entrevista, este primer acercamiento nos va a dar todo el panorama, ¿no? De lo que se quiere evaluar, qué finalidad tiene tal prueba y también quién va a dar el informe. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hay que evitar? Y bueno, primero me fui con lo que sí debe contener el informe. Ahora, ¿qué es lo que hay que evitar? Y esa es la parte que pongo aquí, me voy una por una, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte de la redacción.
aquí me voy con esta primera. Hable de ausencia de rasgos. ¿Qué dice? Al momento de redactarlo, se debe procurar que no se hable de las ausencias, sino de la presencia de rasgos. Fíjense que esto es muy interesante porque en otras áreas donde trabajamos con seres humanos, y estoy hablando en este momento hasta de espacios en las empresas donde se hacen las contrataciones. Ujú. Y miren que ya me tocó estar en un área así. Tenía una compañera que tendía, una vez que se hacían los informes para saber de los candidatos a ciertos puestos, tenía una compañera que se iba por la parte de lo que no tenía. Y pues obviamente se iban descartando y descartando hasta que una vez en verdad no encontrábamos el perfil y ya era urgente. Entonces, decimos, bueno, de los que tenemos y se han descartado y de todo lo que se ha dicho que no tiene, a ver, puedes decir, por ejemplo, ¿quién puede trabajar bajo presión de esta manera en estas circunstancias? Y entonces es cuando se empieza a analizar, y pues de los 5 que ya se habían desechado, rescatamos 2, de ahí se vuelve a hacer otra entrevista y ¿qué creen? Se eligió una persona con un perfil súper adecuado, pero no nos fuimos por la ausencia de rasgos, sino por lo que sí tenía. Y créanme que a la fecha no ha fallado. Entonces es muy importante este punto, ¿no? Hablar de presencia de rasgos. Otro punto que también es sumamente importante, em, se debe procurar que no se presente términos que no entendamos la mayoría. Y si acaso técnicamente es necesario utilizarlos, se deben aclarar, ¿no? Por ejemplo, por siglas, ¿no? Este, pensamos, se puede considerar que puede haber alguna situación con el lóbulo parietal, LB tal. Entonces, un golpe, ¿no? Un golpe en el lóbulo parietal puede ser causa de que el lenguaje no sea claro. O sea, hay que ser lo más claro posible. No, hay que procurar no fragmentar la personalidad del examinado. O sea, hay que interrelacionar resultados, no solamente es tímido, ¿no? Y ya nos vamos solamente por, pues claro, si le falta, si se golpeó, si todo. No, o sea, vamos a tratar de interrelacionar los resultados, no sustentar, ay, es que me dijeron que mi hijo tiende a ahorcar a todos sus compañeros, ¿no? A ver, no sustentemos nada en rumores o información que no está verificada. ¿Tiene las pruebas? ¿Ha habido alguna situación que tenga o evidencia esta circunstancia? Esto en la plática previa, sí. Procurar no dar información que no aporta. Es decir, si nosotros encontramos otra área de oportunidad, pero lo que vamos a hacer es preocupar y decir, ya no quiero más, porque ya me imagino todo lo que voy a tener que estar con 5 terapias diferentes. No, o sea, solamente dar la información por la que inicialmente se da la evaluación y en las recomendaciones quizá es donde se pudiera hablar de otra propuesta. No omitir las fuentes de información. Es muy importante escribir, la mamá, la esposa informa que, el maestro dice que, eso es importante, no omitir las fuentes, porque es donde vamos a tener esta correlación finalmente, ¿no? De con quién ha convivido más, por qué se ha dicho esta parte. No hay que hacer afirmaciones que no estén comprobadas sin usar una aclaración tipo ámbitos legales, ¿no? Parece, es probable, de acuerdo con mi juicio profesional, ¿sí? No hay que hacer afirmaciones no comprobadas, sino más bien utilizar los términos que, por ejemplo, en ley deben ser muy, muy concretos, porque una palabra más, una palabra menos puede afectar. Sí debemos tener presente
que tampoco es importante hacer demasiadas aclaraciones porque se pierde la información objetiva. Tampoco hay que incluir información nociva para el examinado. A ver, cuidado, porque lo que escribes puede matar, ¿no? Se observa una probable psicosis derivada del padre que consumía fármacos. A ver, hay que hacer más estudios, hay que hacer más análisis antes. Esto se puede comunicar verbalmente de manera directa entre otro profesional, pero no hay que decirlo a la persona que va a recibir la información, ¿no? Algo que dañe, que en lugar de beneficiarlo, diga, ya no quiero continuar con el proceso, eso es muy grave, hay que tener cuidado. Eh, las abstracciones tampoco es lo mejor que se pueden presentar no hay que presentar abstracciones, porque esto tiene mucho que ver, yo estoy pensando ya con mi experiencia y lo estoy diciendo. Acuérdense que quien recibe la información no tiene su experiencia, tampoco ambigüedades, tampoco presentar disculpas, o sea, ¿de qué? Ni cosas raras, frases ambiguas, vagas, superfluas, palabras inapropiadas. Por eso hay que desarrollar ciertas habilidades, incluso de redacción. Y hay que alguien más te revise. Si vas haciendo por primera vez, vas presentando tu informe, hay que revisarlo, ¿no? Hay que tener cuidado con generalizaciones inapropiadas. Solamente hay que tomar datos confiables y suficientes en las conclusiones. Evitar regateos. Por eso el informe tiene que ser directo y firme. No podemos generar confusiones. Tenemos que ser muy cautos por lo que implica un diagnóstico. Ujú. No presentes tantos tecnicismos. Hay que ser muy directos y no incluir ciertas abreviaturas, porque luego aunque no engañamos, pero para quien lo lee puede ser engañoso o nos lleva a ubicarnos solamente en esa línea. Nuestras frases deben ser coordinadas, ligadas, preparar a quien lo lea para lo que viene. Eso es sumamente importante, no espantar. Yo, por ejemplo, soy como muy en esta cuestión de los informes médicos, híjole, yo tuve una experiencia muy difícil y fue realista mi médico, pero me lo dijo así tan directo que créanme que todavía lo padezco, ¿no? Ya no quiero ni regresar. Y era una base de que podría ser, está sucediendo y realmente ha sido, híjole, lo peor que me ha podido pasar en ese momento, ¿no? Entonces, si estamos hablando en esa área médica, pues mayormente en esta área psicológica, ¿no? En conclusión, ¿qué les quiero decir? Un informe psicológico, una vez que se han aplicado instrumentos, debe incluir la ficha de identificación del futuro paciente, el motivo de consulta, las pruebas que aplicaron o los instrumentos que aplicamos, la descripción del paciente, todos los antecedentes de familia, padecimientos médicos, conductuales, eventos los más recientes son importantes dentro de los antecedentes y los resultados en el área en las que ustedes lo estén realizando, sea de inteligencia o intelectual, perceptivo-motora, de cuestiones de personalidad o afectivas, de capacidad de insight, mecanismos de defensa, conflictos, y debe presentarse el diagnóstico, el pronóstico en algunos casos, el pronóstico, por ejemplo, en estas cuestiones, por ejemplo, de autismo o Asperger, un pronóstico favorable, funcional, y esto cambia, la dinámica, los instrumentos, el tratamiento, pues eso es muy importante. Y las recomendaciones del paso siguiente. Eso es lo que debe contener en sí un
pues, lo que considero informe psicológico a partir de la aplicación de instrumentos. Esto es lo que se debe trabajar, lo que se debe tratar. Hasta aquí cierro esta parte del tema del día de hoy con lo que debe conformar un informe. Ujú. Y les quiero, haciendo un paréntesis muy breve de por qué les estoy dando todo el material en general. Em, bueno, ahorita regreso con este punto porque digo que estoy haciendo un paréntesis. Miren, a partir de la página 14 de este material, em, aparecen una serie de indicadores por áreas de un informe psicológico, ¿no? A partir del uso de ciertas pruebas. Y es lo que yo les decía que me parece que pueden ser interesantes para ustedes. Por ejemplo, indicadores intelectuales, lo que puede ser una entrevista, una autobiografía, el test de Vander, el Wechsler o Weiss para adultos, el MMPI, qué es lo que se puede ir revisando para redactar el informe. Ujú. Esto es en cuanto al área intelectual, ¿no? Toda esta área que me parece que les puede servir. Por ejemplo, el dibujo de la figura humana de Macover, cómo integró la figura, si es sofisticada, qué detalles hizo en los dibujos, si fue figura completa o incompleta, la edad de la figura, ¿no? De acuerdo con el examinado. Este, para la parte de percepción de la realidad también, o sea, se va por instrumentos, qué se evalúa, qué se puede tomar en cuenta, hasta el porcentajes de indicadores en la validación de los instrumentos, ¿no? De las alteraciones perceptomotoras, ¿no? Igual el gestáltico de Vander, que es el psicomotor, la entrevista, la autobiografía, y así se va por cada una de las áreas donde nos pueden solicitar un diagnóstico. Me parece que les puede ser de gran utilidad. Ujú. Entonces, esa es la razón que se los dejo de manera completa. Y bueno, para ir concluyendo, yo les comento que, aquí me quedé, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta em, cuando se va a presentar un informe como tal, para la redacción del informe. Em, en la parte teórica de todo el estudio que hemos hecho a lo largo de nuestra formación, la parte de que en el reporte pues se debe retomar la parte de la psicodinamia para informar cómo debemos entender a la persona que está siendo evaluada. Es muy importante porque eso da la diferencia. Cada persona tiene experiencias diferentes y representaciones diferentes. La parte de la psicogénesis, o sea, si nos vamos a estos estudios que debemos de tener, todas los factores genéticos y somáticos que pueden tender o dar tendencia a ciertas actuaciones. El informe debe de explicar las consecuencias de lo que podría pasar si no se atiende esa parte de la conducta en que desencadena. Ujú. Y por ello va a ser muy importante para todos los que están en esta área conocer las técnicas psicológicas, el manejo adecuado de los instrumentos. Fíjense, el manejo teórico de los instrumentos utilizados, de la objetividad como psicólogo, y tiene que ver ahí con la ética profesional. em, el respeto siempre al paciente, y que no está por demás, por parte de una formación, tener una supervisión antes de iniciar el presentar un informe por primera vez. Me parece que es muy importante esta parte de que alguien más lo lea, por lo que implica dar esta información. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. ¿Qué vamos a hacer justo como nuestra actividad final en la plataforma? Ay, espérenme, creo que acabo de borrar, a ver si no me salí. No, no me sale. Fíjense bien, para la actividad final en plataforma, con esta información que les estoy dando,
Les voy a poner un caso con un instrumento ya trabajado, ya con el informe del instrumento, y lo que ustedes tendrían que ir complementando en un cuadro sería justo cómo estarían ustedes dando la información. Es decir, van a ir complementando, está muy guiado, no es un caso, viene el resultado, qué instrumento se utiliza, y ustedes vienen una serie de 5 preguntas que tienen que ver con los elementos de redacción o presentación del informe. Ustedes estarían dando la información. Esto para que les sirva como un ejercicio, un acercamiento de lo que sería un proceso real de trabajo o informe de una situación. Estoy hablando del informe por escrito, no estoy hablando de la presentación en vivo y en directo con el paciente, sino una pauta, va a ser como una simulación de cómo presentarían el informe de ese caso muy específico. Pero les dejo este manual que me parece que les puede dar datos, información importante para complementar este informe. Entonces, en sí la acción no es complicado, la actividad final no es complicada, es más bien como de análisis, de ubicar y que incluso lo podamos comentar el próximo sábado, cómo vivieron esta experiencia y de ahí poder hacer nuestro cierre. Eso es lo que vamos a hacer para actividad final. No sé si tengan alguna duda que podamos cerrar antes de terminar la sesión. Con mucho gusto los escucho. A ver, si entendí bien, nos vas a mandar un caso y vamos a hacer un reporte utilizando la información que nos mandas, ¿no? Así es, ¿no? Ya va a estar el informe, va a estar el diagnóstico y lo único que tendrían que hacer ustedes, y viene por pasos ABCD, cómo presentarían la redacción de este informe. Eso sería paso ABC, es un simulador, nada más. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de finalizar la sesión? Creo que no. Bueno, pues no me resta más que desearles un excelente 2023, que haya mucha salud para poder trabajar y mucho éxito en lo que está por venir. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y estamos en comunicación. Muchas gracias. Igualmente, maestra, muchas gracias. Buen día. Gracias, maestra. Buen día. Gracias. Nos vemos, Jorge. Bye. Bye.